Esto es Conversando con el Perú, un programa auspiciado por Streaming Conecta y la Coordinadora Republicana, un programa que pretende convertirse en un espacio independiente, en una tribuna abierta de opinión, de análisis informativo, y justamente para ello estamos en compañía y en la co-conducción con Ángel Delgado. Ángel, buenas noches. Buenas noches, Alberto, y muy buenas noches, amigos todos. Este es un esfuerzo para llevarles a ustedes esa verdad que a veces no la tenemos a través de otros medios de comunicación. Uno de los graves problemas que vive el país es que sentimos que la gran prensa está como en aquellos viejos tiempos del Velascato parametrada y en consecuencia tenemos mucha dificultad para conocer la verdad. Por esa razón hemos conjuncionado esfuerzos para que ustedes tengan la posibilidad de tener un espacio de información y reflexión alternativo a lo que viene sucediendo hoy en el Perú, porque creo yo de que la comunicación veraz, valiente y certera es fundamental para asegurar la democracia en el país. Así es, Ángel, justamente a pesar de los esfuerzos, ¿no?, de ingresar tal vez a estos medios de comunicación que están cerrados prácticamente para nosotros, en donde no se expresan necesariamente las verdades políticas y económicas del país, es que justamente Conversando con el Perú se convierte o pretende convertirse en una tribuna independiente de opinión y de análisis serio, objetivo y veraz, que pretenda pues llegar a todos los hogares a través de las redes sociales, de algunas plataformas independientes y muros políticos que evidentemente van a conjuncionar y van a colaborar para apuntalar este gran esfuerzo que estamos realizando contigo, Ángel. Muy bien, esperamos entonces la venia y el acompañamiento permanente y vamos sin más preámbulo a entrar al primer tema que nos convoca. Indudablemente hay una gran expectativa porque el día de mañana el presidente del Consejo de Ministros, el general Walter Martos, va a ir al hemiciclo a exponer la política general del gobierno y a recabar, de acuerdo al artículo 130 de la Constitución, el correspondiente voto de confianza para que este gabinete sea viable y dotar al Perú en estos momentos de pandemia, de quiebra masiva de empresas, de empobrecimiento general, de un piloto, de un gobierno que pueda afrontar de alguna manera estos gravísimos retos que vive el Perú. Sí, claro, no la tiene necesariamente fácil el primer ministro Walter Martos, porque se encuentra, o mejor dicho, mañana en su presentación, donde va a hablar exclusivamente de algunos temas nacionales de coyuntura política, como por ejemplo la necesidad de la reactivación económica, el empleo, que en Lima Metropolitana, por ejemplo, hay aproximadamente casi 2,5 millones de desempleados productos, Ángel, de la pandemia. El tema del COVID, esta pandemia pues que prácticamente ha quebrado la economía nacional y latinoamericana. Por tanto, mañana Walter Martos, como primer ministro, creemos que tiene que dar un serio análisis, en primer lugar, de la situación política, económica, nacional, y segundo, pretender convencer y persuadir a un Congreso o a un Parlamento que evidentemente está compuesto de partidos políticos disgregados y atomizados en su ideología, en su doctrina, por diferentes tendencias políticas, Ángel. Sí, es verdad. Es un escenario proceloso, complicado, y vamos a ver, pues, esperemos que el nuevo presidente del Consejo de Ministros tenga la habilidad que no tuvo su antecesor para sortear estos obstáculos y poder obtener la luz verde para poder gobernar, para poder administrar el país conjuntamente con el presidente de la República. Pero yo quisiera reflexionar sobre lo siguiente. Lo sucedido la madrugada del 4 de agosto de este mes ha sido un hecho insólito. Nunca en los 27 años que tiene en vigor la actual constitución política del país se había producido la negación a un gabinete que se estrena de la confianza para poder emprender su rumbo y sus funciones. Pero este hecho, más allá de lo insólito, viene a revelar una cuestión que quizás los señores congresistas no lo tenían en cuenta, y es un poder muy importante que finalmente es similar al del presidente Vizcarra para la nómina ministerial. O sea,
De acuerdo al artículo 130 de la Constitución, la confianza que el Parlamento debe darle al presidente de la República, como todos comprendemos, es un asunto opcional. En ningún caso se dice que hay que dar obligatoriamente la confianza. Está en el fuero de cada uno decidir por razones varias si esta confianza es merecida. Entonces, aquí tenemos un problema que no había sido advertido anteriormente, y es que el Parlamento, de acuerdo al actual diseño constitucional, tiene que ver en la configuración de la composición del gabinete de ministros. Y esto tiene consecuencias serias, porque durante estos 27 años a los cuales he hecho referencia, sí, mira tú, había primado una actitud sensata y prudente, un sentido práctico, y los anteriores congresos en este lapso siempre tuvieron claro de que la cuestión de confianza era un trámite poco relevante, era un mero trámite, y siempre se daba por sentado que más allá del debate, la confianza era un hecho otorgado. Esta es una novedad en 27 años y tiene graves consecuencias porque pone al tapete una crisis constitucional profunda sobre la cual queremos conversar. Una crisis que consiste fundamentalmente en haber incorporado a la arquitectura del texto constitucional un conjunto de elementos que no provienen de la tradición constitucional del Perú, aquella que se adoptó con nuestra primera carta de 1823, en que se definió que el sistema de gobierno era uno de tipo presidencialista a la usanza de Norteamérica. Claro. Este modelo presidencialista, en muy breve, significa lo siguiente, que el jefe de Estado también es jefe de gobierno, y por lo tanto, si él es el jefe de gobierno, tiene libertad plena para nombrar a sus colaboradores, sus secretarios, como se llama en Estados Unidos, su ministro, como se llama acá, con libertad y sin anuencia de organismo alguno. Esto es así. Sin embargo, el artículo 130 de la Constitución, al introducir el voto de confianza, le da al Parlamento una función que más bien correspondería a otro tipo de regímenes políticos, los europeos, los parlamentarios. Y la diferencia es la siguiente, Alberto. La diferencia estriba en que en los regímenes parlamentarios el gobierno nace del Parlamento. Luego de las votaciones, el presidente de la República, como es en Alemania o en Italia, o la reina en Inglaterra, o el rey Felipe VI de España, reciben al partido ganador de las elecciones generales y presenta una lista al Congreso para que el Congreso le dé su aval en lo que se conoce con el nombre del voto de investidura. No solamente se aprueba un gabinete, sino se aprueba un gobierno completo, cuyo jefe en España se llama presidente de gobierno, en Inglaterra se conoce con el nombre de primer ministro y en Alemania como canciller. Vean ustedes, amigos, la diferencia es que el Congreso ha ungido al gobierno, y por eso es cuando se habla de cuestión de confianza, ¿no? Es una expresión propia de un régimen parlamentario. Cuando se disuelve el Parlamento, cae el gobierno, cosa que no puede suceder en un régimen presidencialista. ¿Por qué? Porque siendo el presidente una figura aparte, jefe de gobierno, lo único que perdió el señor Vizcarra en septiembre del año pasado fue un conjunto de ministros que los reemplazó al día siguiente. Por eso que este tipo de maniobras, este tipo de situaciones de extrapolar instituciones de distinta naturaleza jurídica y de experiencias constitucionales, produce una especie de arroz con mango que da lugar a que se utilice con un propósito malsano, como ha venido sucediendo desde que el señor Vizcarra asumió la presidencia de la República. Nunca antes los temas constitucionales habían estado en el debate a modo de una suerte de cuchillo para enfrentar al rival. Hemos visto cómo Vizcarra jugaba con la cuestión de confianza, contrariando la naturaleza y el espíritu de las constituciones, que es buscar la paz. Valentín Paniagua decía
que la Constitución es un tratado de paz luego de una gran confrontación donde los actores se ponen de acuerdo. Esta novedad, que es propia de estos tiempos y que, repito, además de la mala fe, utiliza defectos que tiene la actual Constitución en su arquitectura, creo yo que debiera ser objeto de un mayor análisis para entender a cabalidad la crisis política presente. Tal vez unos vicios constitucionales, ¿no? Son vicios constitucionales. Vacíos, digamos. Vacíos e injertos. Sí. Mira tú, Claro. En la tradición constitucional del Perú, te cuento rápidamente, el régimen ha sido presidencialista. En la Constitución de 1933, esa que se produjo después de la revolución de Trujillo, la Constitución adoptó algunos rasgos presidencialistas y ahí hay un artículo en la cual decía que el Consejo se presentaba ante las cámaras para dar el informe correspondiente. Aunque no se decía que se votaba, la costumbre fue que se votara, y esto tuvo una trayectoria irregular por la azarosa vida política del Perú. Inclusive hubo un momento en que una reforma plebiscitaria en el año 39 eliminó este rasgo parlamentario, pero después, a partir del 45, se puso nuevamente en marcha, pero el trauma en aquella oportunidad era menor. ¿Por qué? Porque los gobiernos de Odría y de Prado, en su segundo periodo, tuvieron amplias mayorías parlamentarias y en consecuencia era simplemente un trámite. Más bien, en el primer belaundismo, donde sí hubo un enfrentamiento de poderes muy fuertes entre el Parlamento y el gobierno, y donde cayeron muchos ministros a través de la figura de la interpelación y la censura, para no provocar una crisis al comienzo de cada gestión ministerial, Luis Alberto Sánchez, con esa genialidad que siempre se le ha reconocido, señaló de que había que haber un voto de expectativa, para que no tenga la carga negativa de un voto de confianza que podía acarrear, como ocurrió con Cateriano, el que no jure el Parlamento. ¿Te das cuenta? Sí, es verdad. Y mira tú, esta experiencia fue mala, que en la Constitución del año 79, en el artículo correspondiente, se estableció de que el presidente del Consejo iba, discutía, presentaba el informe, pero no había votación al final. Se levantaba la sesión, dejando claro que la atribución de nombrar ministros era solamente del presidente. La confianza la da el presidente y nadie más. Al Parlamento le toca juzgar las conductas posterior, ex post, pero no ex ante, no antes, ¿te das cuenta? Y eso entonces, entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Tenemos un régimen complicadísimo, porque esta suerte de guachafería, ignorancia que se junta y de mezclar las cosas, ha llevado a esta situación que recién se ha revelado como un fiat luz el martes último, el martes 4, en la madrugada, que para mí es una fecha histórica por las consecuencias que puede tener, porque los parlamentarios pierden la inocencia y se dan cuenta que tienen un poder terrible. ¿Te das cuenta? El poder de ellos es tan igual que el de Vizcarra para nombrar, porque si tú nombras y yo no estoy de acuerdo, digo que no. Entonces, ¿qué cosa es lo que tendría que pasar de aquí para adelante? Que el señor Vizcarra o el próximo presidente de la República, sea quien sea, llame a los representantes del Consejo, se sienten en una mesa y negocien las cuotas de poder en el gabinete, cosa que es totalmente exótico en un régimen presidencialista. Pero esas son las fallas que existen en un régimen constitucional, como tú comprenderás, y que hacen que en lugar de facilitar el flujo político, lo exacerba, crea acrimonia y la tensión que hoy día estamos viviendo. Yo veo que al parecer este Congreso, como tú bien dices, ha tomado o ha retomado, ¿sabes qué?, la gran posibilidad de hacer un contrapeso al poder político del presidente Vizcarra. Se ha dado cuenta, o mejor dicho, ha tomado la noción de ver que tiene una gran cuota de poder y le ha hecho, digamos, un paralelo al presidente Vizcarra, ¿no es verdad? En una especie, tal vez, no de venganza política, sino hacerlo reflexionar al presidente para decirle, pues, oiga, señor presidente, este Congreso que usted permitió que se eligiera en esta última elección, no va a ser un Congreso
ni acomodaticio, ni sujeto, ni genuflexo al poder político que ya tiene usted, sino muy por el contrario. Y por eso al señor Cateriano, pues que evidentemente Ángel no es pues Mr. Simpatía y que trae pues una cola política bastante grande, enemistado pues con algunos grupos políticos como el Fujimorismo y el APRA, pues evidentemente ha sido pues rechazado en todos sus aspectos. Sí, eso en criollo se llama el tiro por la culata. Claro. Y el gran cazador Vizcarra, que se precia de ser muy hábil, Sí. y que ha efectivamente tenido éxito en arrinconar a los partidos de la oposición, Sí. ha metido preso a los rivales, Sí, sí. ha destruido prácticamente a eso que se llama el afro-fujimorismo, Sí. lo ha conseguido. Sin embargo, nunca pensó que un Congreso prohijado por él, Correcto. de su creación en última instancia, le saliera Se respondón. le revelara. Y yo quisiera recordarles a los amigos que nos escuchan, no sé si tú, que el Congreso obstruccionista, que él cierra en Sí, septiembre, sí. jamás le negó Nunca. la confianza Correcto. a los primeros ministros y los gabinetes que recién se estrenaban, Sí. porque siguiendo una tradición anterior. La confrontación fue sí. directa del presidente contra el Congreso. Claro. El Congreso siempre estuvo llano, listo y presto para respaldar las políticas de Vizcarra. No solamente el presidente Vizcarra es presidente por acción del Congreso de la República. Sí. Lo que pasa es que la gente se confunde. La Sí. turbulencia Sí. se dio contra Kuczynski. Sí. Y entonces la idea de un Congreso beligerante Sí. que asalta el poder es con Kuczynski, pero hoy día que conocemos la historia completa, sí. sabemos que el señor Vizcarra se reunía acá en secreto Sí. y allá en Canadá cuando era embajador, Claro. con los voceros de la oposición, con Keiko Fujimori, Correcto. para ver cómo le serruchaban el piso Así es. al señor Kuczynski, PPK. que había llevado al señor Vizcarra Sí. a la Y vicepresidencia. por eso es que Vizcarra asume los activos y los pasivos políticos de Pedro Pablo Kuczynski y ahora resulta esto, ¿no? Ha tenido este grave problema, ¿no? Sí, claro, eso es así son las cosas, nadie sabe para quién trabaja, Sí. se disparan a los pies y en efecto se ha inaugurado pues una tradición política muy peligrosa, Sí, claro. que estaba soterrada Sí. porque además del texto constitucional Sí. hay un conjunto de reglas no escritas Sí. que hace que uno interprete la Constitución a partir Correcto. de su espíritu Sí. y no buscando, como yo he escuchado Sí. en los debates de los últimos años, Sí. buscando cosas, eso no está dicho, aquí lo permite, buscando, La- digamos, la triquiñuela. Sí, claro. este, La cuestión de confianza, por ejemplo, Ángel, fue una triquiñuela. Pero por supuesto. Pseudo constitucional, cuasi constitucional, que parecía legal para cerrar el Congreso de la República. Bueno, y ahora que hablas del tema, esa es otra institución que no corresponde, Sí. no corresponde a un régimen presidencialista. Ujú. O sea, el señor Trump en ningún momento puede cerrar el Congreso. El Congreso lo puede vacar a él a través de un impeachment, Sí, claro. pero no al revés, porque los poderes están separados. Más bien, la atribución para cerrar el Congreso, el señor la hizo sobre la base de que él, sobre la base parlamentarista, Sí. de que podía disolver el Congreso, pero como ya aclaramos, no disolvía el gobierno, Sí. sino solamente lo hacía con un paquete de ministros que podía prescindir, Claro. porque él seguía siendo el jefe de gobierno. Sí, claro. Y bueno, Cateriano también, como vuelvo a reiterar, no era Mr. Simpatía, tenía No, una claro, cola claro. muy grande el ministro Cateriano, siempre enfrentado con el poder, confrontando a los partidos políticos, y bueno, al parecer recibió de su propia medicina. Solamente Cateriano duró 20 días aproximadamente como primer ministro. Se le denomina ya Pedro Cateriano el Breve, ¿no? Batiendo uno de los récords históricos Yeah. referente a esto. Y bueno, veremos mañana, el día de mañana, si Walter Martos puede obtener la confianza del Congreso de la República, de este variopinto Congreso de la República, con diferentes instancias y partidos de izquierda, derecha, Veremos. con, digamos, con alas radicales, alas conservadoras, FREPAP, por ejemplo, que ha sido la gran sorpresa política, y veremos mañana, el día de mañana, Veremos qué pasa. si Walter Martos recibe la confianza del Congreso de la República. Vámonos a un corte, Vamos a un Ángel, corte. y regresamos. Esto es Conversando con el Perú.
es el Acuerdo de Escazú? Es un acuerdo supranacional entre países de toda América, presionada por ONGs neomarxistas que mediante la Secretaría Regional de la ONU, que es liderada por Alicia Bárcena Ibarra, bióloga y activista de izquierdas y política afín a los gobiernos socialistas latinoamericanos, pretenden quitar jurisdicción y soberanía plena sobre nuestras reservas, recursos naturales y la Amazonía, entre comillas, para solucionar nuestros problemas sociales y ambientales. En Perú, un grupo de periodistas, ONGs y activistas de izquierda rinden cuenta de la Secretaría Regional de la ONU promoviendo dicho acuerdo de manera autoritaria y manipulando la opinión pública, mencionándolo como un acto de democracia y desarrollo. Lo increíble es que los especialistas peruanos en geopolítica, gobernabilidad, geografía, economía, historia, territorio y constitucionalistas, entre otros, no han sido consultados. Todos ellos han evidenciado un infame acuerdo de interés geopolítico. Sin embargo, continúan hoy con campañas de marketing político pro Escazú a pesar de su fracaso en la región. No a Escazú. Amigos, regresamos. Esto es Conversando con el Perú. Pero viene el video primero. ¿Ya? Amigos, esto es Conversando con el Perú. Regresamos a nuestro programa gracias al auspicio de Streaming Conecta y Coordinadora Republicana. Estamos conversando con Ángel Delgado, estamos haciendo el análisis político correspondiente, pero también tenemos que decirles que nuestra página web ha intentado ser hackeada, no sabemos por quién. Esperemos pues que no sean unos intentos, digamos, vedados de ciertas personas de determinada tendencia para evitar, Ángel, los análisis que estamos haciendo, sí, pues, ¿no? De una manera pues no radical, pero por lo menos la verdad siempre a flote, ¿no? Bueno, porque en realidad si así fuera, estaríamos cuestionando la existencia de democracia en el Perú, sí, porque la democracia, entre otras cosas, es la libre expresión de las ideas y la deliberación. Sí, claro. En todo caso, quienes no estén de acuerdo con nuestro punto de vista tienen el legítimo derecho, sí, a manifestarlo, y los escucharemos con el respeto que espero que nosotros también exigimos para estas cosas, ¿no? Sí. En todo caso, sí, esto es lamentable. Creo que vamos a ver Ya vieron, ya nuestro público ya vio el video del acuerdo de Escazú, que evidente, pues es un acuerdo, la gente no lo conoce muy bien, no sabe mucho del tema, pero es un acuerdo lesivo y nocivo para los intereses del Estado peruano, de algunos países latinoamericanos respecto a la soberanía nacional referente a la Amazonía, ¿no? Entonces, ya, pero lo más grave, sí, es que este tratado pretende ser ratificado, sí, en circunstancias en que la atención de los peruanos está en la pandemia, sí, que afecta sus vidas, que le causa dolor por los muertos y contagiados, y por una crisis económica que nos deprime a todos. Que nos tiene distraídos absolutamente a todos. Entonces es totalmente contradictorio, sí, y fuera del marco democrático, que entre gallos y medianoche, con sigilo, se pretenda ratificar a través del Congreso de la República, este convenio, este acuerdo regional, sí, que ya ha sido adoptado por el gobierno. Hay que decir que el gobierno sigilosamente desde el año pasado ya suscribió a nombre de todos nosotros, sin que supiéramos. Sí. Yo el otro día estuve comunicado con amigos en la selva, sí, de los gobiernos regionales, y ellos reclamaban que, siendo la Amazonía uno de los espacios que va a ser fundamentalmente afectado, no habían sido consultados previamente, a pesar de toda la legislación. No hay ningún respeto, cierto, a las opiniones diversas, y eso marca un estilo que yo creo que tenemos que censurar. Sí. El convenio de Escazú, tú lo has dicho, es, sí, problemático, para, sí, decirlo menos, sí, implica que los temas medioambientales y las controversias que se susciten van a ser definidas, resueltas y tomadas en última instancia por organismos internacionales. Así es. Vamos a perder nosotros nuestra competencia para que entre peruanos podamos nosotros aprovechar el medio ambiente cuidándolo con racionalidad. Tenemos una legislación copiosa, tenemos mecanismos jurisdiccionales cuando alguno malamente depredra el ambiente, pero de acuerdo a quienes promueven este convenio, nosotros los peruanos somos incapaces, somos, sí, claro, unos seres subdesarrollados que no tenemos capacidad para cuidar nuestro ambiente, sí, y entonces nos tienen que poner una tutela externa. Imagínate. Qué pena que ahora que estamos próximos a celebrar los 200 años del Perú independiente,
se pretenda colonizarnos de esta manera, Sí, claro. Con bonitas palabras. Sí. Bonitas palabras que también tuvieron los conquistadores, los Pizarros y los Cortés. Parece muy piadoso No, este convenio, ¿no? Pero claro, ¿No? Tiene una apariencia de bondad. absoluta. ¿Sí? Como también ¿No? tenía el mensaje externo de Pizarro, Cortés y los conquistadores, Sí, al momento de- que la búsqueda del oro, la codicia, Ujú. el sometimiento de los España. indios, el arrebato de sus tierras, todo eso se hizo a nombre de ¿qué? De la evangelización. Sí, claro. Recordemos eso. Entonces, A hay sangre que y fuego. desconfiar, señores, Así de es. las bonitas palabras Correcto. e ir al fondo para no caer incautos y que no se produzca una nueva conquista del Perú. Así es, este convenio de Escazú. Escazú es una ciudad que queda en San José, Costa Rica. en Costa Rica, en el segundo condado de San José. Y se hizo este convenio entre gallos y medianoche. Hay 9 países que ya han ratificado este convenio y como bien lo dijo Ángel, los organismos del Estado, ¿no? El Ministerio Público, está, por ejemplo, la Defensoría de la Nación, es decir, una serie de organismos estatales y paraestatales que están absolutamente de acuerdo con la firma de este tratado, que es absolutamente lesivo, que enajena la conciencia nacional, la soberanía, la esfera de la Amazonía peruana a organismos internacionales que sabemos son globalistas, progresistas, que están llenos de ideología marxistoide, pro-marxista, es decir, elementos que van a contribuir a distorsionar, que van a contribuir a pervertir nuestra soberanía, nuestra autonomía, la independencia como De acuerdo. nación a través, Ángel, de organismos Mira, internacionales. Yo quisiera que los amigos que están escuchando pongan en pantalla una recomendación, aunque tiene tono combinatorio, que se ha hecho desde una oficina de Naciones Unidas, Ujú. un grupo de trabajo en cuestión de derechos humanos y empresas transnacionales, la señorita Anita Ramasastri. Sí. Este es un documento donde le dicen al gobierno peruano, casi ordenándole, Ujú. que por qué se demoran, que el Congreso ya tiene que aprobar Así es. este convenio. Sí. Y lo interesante De acuerdo. en el texto que ustedes pueden leer en la página 2 es que cuando se analiza o se fundamenta el acuerdo, ¿no? El acuerdo de Escazú, se lo hace como una forma de proteger los derechos humanos y el medio ambiente. ¿Contra quién? ¿Quién es el enemigo? Las empresas. Ujú. Y las empresas están mencionadas en un párrafo hasta 5 veces. El acuerdo contribuye sin duda en proteger contra las violaciones de derechos humanos Ujú. cometidas en su territorio y o jurisdicción por empresas. Las disposiciones del acuerdo contribuyen al prevenir cometido por empresas. Sí. Y así ustedes pueden revisar y van a ver entonces que este tipo de posiciones no señalan al narcotráfico, No. no señalan a los piratas, no señalan a los ilegales. Minería sino ilegal. son las empresas per se Sí, tal y legal. las responsables de la violación del medio ambiente y de los derechos fundamentales. Así es. una posición obviamente ideologizada, Sí. es una posición que responde a un punto de vista con el cual discrepamos, Sí. pero nos parece absolutamente contrario al interés nacional Así es. que se pretenda imponer Correcto. a través de este tratado. Y en plena pandemia, Claro. donde hay una distracción nacional, la gente está pues dedicada a los temas económicos, el tema laboral en el Perú ahora es álgido, sumamente complicado, la pandemia pues arrastra prácticamente toda nuestra conciencia y justamente es el Estado peruano, entre gallos y medianoche, soterrada subrepticiamente, las cuales pretenden firmar este convenio, que vuelvo a reiterar, es absolutamente nocivo, dañoso, un acuerdo tramposo llamado Escazú, que es parte de la resolución legislativa y de algunos, Ángel, Sí. algunos organismos del Estado, por ejemplo, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Ministerio de Agricultura, del Ambiente, Habría de que Minas, preguntarle es decir, ¿quién han consultado? exacto. Se han hecho consultas previas con los ciudadanos. Ministerio de Transportes, Comunicación, de la Producción, es decir, todo el Estado está a favor de este acuerdo. Pero yo quería hacer lo siguiente, para que vean ustedes el grado de injerencia que hay en los asuntos nacionales. Aquí tenemos una campaña que está financiada por Amnistía Internacional. Ujú. Creo que también hay un documento a la vista
y toda una campaña al respecto a través de redes. Sí. Y Amnistía Internacional, hasta donde yo tenía conocimiento, era un organismo importante que se dedicaba a velar por el Los derecho a derechos la humanos. vida, por los derechos humanos, y claro, denunciaba a los países pues donde se perseguía a los opositores, Sí. donde se los desaparecía, Refugiados. donde había pena de muerte, Así qué sé es. yo. Esclavitud. Pero meterse en asuntos medioambientales, Sí, claro. ¿no? Que como todos sabemos, el ambiente es lo que la madre naturaleza nos ha dado a nosotros, felizmente a los peruanos, para que lo aprovechemos para hacer realidad el otro gran derecho fundamental, que es el derecho al desarrollo Sí. y al bienestar de nuestros pueblos. Nosotros tenemos una obligación de usar estos recursos para estos efectos. Y por eso, para terminar, yo quisiera que para contrarrestar esta campaña millonaria, nos adhiramos al hashtag NoEscazú, que ahora también lo vamos a presentar por las pantallas. Sí, claro, este convenio es tramposo, está siendo, digamos, direccionado por el Estado inconsultamente, los ciudadanos no saben absolutamente nada, no ha habido debate nacional al respecto, y Amnistía Internacional, Ángel, es una ONG pro-marxista que está a favor de los derechos pro-gay e incluso, no solamente LGTB, sino también Bueno. es pro-abortista. Claro, Hay que pues, tener está bien, puede tener su mucho posición, pero cuidado no puede, con eso. pero no puede ingerir en Imponer, decisiones así nuestras es. que tienen que ver con nuestro desarrollo y el bienestar de nuestra gente. Y la independencia nacional. Ese es el tema. Nosotros, repito, estamos celebrando próximo el aniversario de la independencia y no podemos nosotros suscribir un convenio Correcto. que va a convertirnos en una neocolonia Así es. de intereses que están fuera de las fronteras nacionales. Y estamos encadenados a los organismos internacionales y no sabemos cómo romper esas cadenas que realmente Pasamos- atentan contra nuestra soberanía. Pasamos a un nuevo corte. Vamos a un corte y regresamos.
Amigos, regresamos, esto es Conversando con el Perú. Vamos a conversar, estamos con Ángel Delgado en el análisis político. Vamos a conversar ahora sobre el panorama internacional. El 3 de noviembre de este año son las elecciones en los Estados Unidos y el actual presidente Donald Trump del Partido Republicano tentará la reelección en un panorama bastante complicado y difícil para sus aspiraciones de seguir 4 años más en la Casa Blanca. Donald Trump tiene ya prácticamente como rival al demócrata Biden, ¿no? Un candidato, digamos, tedioso, que no tiene muy buena oratoria, que digamos, producto del consenso interno del Partido Demócrata, en contra de un candidato o un precandidato, Bernie Sanders, que pierde las elecciones debido a su excesivo radicalismo ideológico de izquierda, progresista, globalista, en la cual el Partido Demócrata pues se ha sustentado con mayor, digamos, extremismo en los últimos meses o en los últimos años. Entonces, Donald Trump no la tiene nada fácil, Ángel, porque en las encuestas de opinión está 14 puntos abajo del candidato demócrata Joe Biden, y la tiene hasta el día de hoy, hasta el momento, la tiene muy complicada. Y eso tiene que ver fundamentalmente con la mala gestión, creo yo, que ha ocurrido en torno al COVID-19. O sea, es obvio que la primera potencia del mundo se ha visto sobrepasada por la pandemia y todavía no hay una respuesta adecuada, hay mucha contradicción al respecto, y ahí es donde creo que está el talón de Aquiles de Donald Trump. Vamos a ver si se repite el fenómeno, porque en el año 2016, hace 4 años, Trump fue pues la sorpresa mayúscula. Sí, claro. Casi nadie daba por seguro que iba a ganar. Nadie apostaba un centavo por él. Todas las preferencias de la gran prensa, de las grandes cadenas internacionales, apostaban por Hillary Clinton, que era la representante del establishment. Pero Trump se las ingenió, a pesar de su estilo, a pesar de no tener grandes virtudes de líder, ¿no? De encontrar el resentimiento profundo de importantes sectores norteamericanos que se sentían afectados por una suerte de globalización que hacía que los costos, por ejemplo, de la presencia norteamericana en el mundo sean pagados por los trabajadores o por los agricultores. También la política migratoria hacía que la gente sintiera como una suerte de competencia desleal, y ese cúmulo de rechazo acumulado, de resentimiento, de una mayoría silenciosa que no aparecía, emergió de pronto y cambió radicalmente el escenario político. Y hasta la fecha ha generado una suerte de división, no solamente en Estados Unidos, sino el mundial. El mundo, porque hay émulos que, tomando estas posiciones o actitudes similares a Trump, han tenido éxito en países de Europa y en América Latina. Digamos, el émulo podría ser Jair Bolsonaro de Brasil. Entonces estamos ante una suerte de estas elecciones. No solamente son norteamericanas, sino van a tener un impacto en todo el orbe. Así es. Porque va a definir cuál es la correlación de fuerzas en una serie de asuntos que sin duda son de gran importancia para nuestro país también. Es verdad, Donald Trump no la tiene nada fácil, está 14 puntos abajo en todas las encuestas de opinión. Algunos medios de comunicación como Fox News y como CNN lo tienen como enemigo prácticamente. Y vemos que Donald Trump, a pesar de ello, tiene grandes fortalezas que podrían a él erigirlo como una probable pieza prácticamente ya reelegido para la próxima elección del 3 de noviembre. Creemos que Donald Trump tiene algunos atributos, Ángel, que no los tiene el candidato demócrata, ¿no? Es un candidato fuerte, ha demostrado valentía, ha demostrado fiereza, fortalezas. La economía norteamericana la tenía antes de la pandemia muy bien, ¿no es verdad? Sin duda, si no hubiera sido por la pandemia, Trump era el seguro ganador. Exacto. Porque además hay una tradición norteamericana muy raras veces incumplida, de que todos los mandatarios tienen derecho a una reelección más. Claro. Y el pueblo norteamericano vota
casi por inercia, por quien ya es presidente y va a la reelección. Sí. El problema de Donald Trump ha sido el mal manejo de la pandemia, ¿no? Minimizó las consecuencias inicialmente de la pandemia, prácticamente no hizo caso a los grandes consejeros que le decían que esto se viene pues como una enfermedad terrible a nivel mundial. Una ligereza o una liviandad pues en el manejo político que le está pues trayendo algunos resultados en las encuestas, pero a pesar de ello yo creo que, personalmente creo que Donald Trump el 3 de noviembre va a ganar la elección contra todos los pronósticos. Sí, bueno. El tema globalista, ya lo hizo la vez los pasada, patriotas, ¿no? Y dicen que no hay primera sin segunda. Así es. Dice nuestro Valls. Y bueno, vamos a ver pues ¿Qué viene? Vamos a ver qué sucede al Sí. respecto. Pero repito que estas elecciones son de sumo interés para todo lados. el mundo, sin Sí. excepción. Sí. Y creo que también merece nuestro comentario Sí. lo que pasa ya en la patria latinoamericana. Colombia. ¿Qué cosa pasa en Colombia? Sí. Y creo que esta persecución que implica un arresto domiciliario del expresidente Uribe, Álvaro Uribe. creo que merece también un comentario. No sé qué te parece a ti al respecto. Es un gran problema que se ha focalizado, digamos, en Colombia, porque el presidente Santos ha permitido que las FARC no solamente ingresen al Congreso, al Parlamento colombiano, sino también al Poder Judicial. Entonces, una suerte de venganza política, las FARC y los grupos ONGeros de la izquierda progresista, recalcitrante de Colombia, están prácticamente, digamos, radicalmente hablando, en una venganza política, creo yo, dándole a Álvaro Uribe tal vez una especie de venganza en contra de todo lo que él realizó durante sus gobiernos y ahora también contra su delfín, el presidente Duque, ¿no? Que sí, la verdad ha tenido pues un manejo de la pandemia muy regular, no se refleja todavía en las encuestas, pero Uribe es prácticamente considerado en Colombia como un héroe nacional. Un héroe nacional, la verdad tiene muchos adeptos, la Unión de Centro Democrático, que es su partido, está respaldándolo absolutamente, y creemos que esto solamente es una venganza. Mira, que va a terminar muy mal para los sectores de izquierda. Esto que los sectores radicales ya no se contenten con tener una representación parlamentaria, sí, sino fundamentalmente busquen capturar el Ministerio Público el Poder Judicial. Y el Poder Judicial. Así es. Parece que es una tendencia. Sí. Eso es lo que está pasando acá en el Perú. Sí. La clave del éxito Vizcarra para poder derrotar a sus adversarios políticos ha sido judicializar la actividad política, criminalizarla. Se ha logrado, con el concurso de algunos jueces y fiscales, violentando todas las reglas del debido proceso, haciendo añicos este derecho constitucional que es la presunción de inocencia. Que todos los rivales adversarios políticos estén presos hasta por 3 años mientras se los investiga. Sí. Esto es totalmente irregular. La prisión preventiva. Porque yo creo que todas las personas efectivamente tienen que ser sometidas al escrutinio judicial, sí, si es que hay una denuncia de por medio. Ajá. Y sobre todo los gobernantes. Pero hay que ser racional para que esto no se convierta en una suerte de cacería de brujas, sí, y de persecución política. Y ha mediatizado. Como yo creo que es acá. Ha mediatizado a la oposición, ¿no es verdad? A través de la pena preventiva de libertad. Pero claro, pues, porque es la forma de amedrentar. Claro. Y además es una esfera expansiva. Sí. Mira tú al señor aquí, Domingo Pérez, sí, a partir de un financiamiento de campaña electoral, saca conclusiones peregrinas de que hay un tráfico hay lavado de activos. Sí, sí. El lavado de activos pitufeo. Tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver es un delito sumamente grave, pero eso es lo que le permite, ¿no? Poder encarcelar a los adversarios políticos. Ellos han logrado una hazaña, por supuesto, de desdoro, pero hazaña en sus términos, liquidar al partido más importante de los últimos 4 o 5 años. Y lo han hecho un juez y un fiscal, ¿no? Y esto creo yo que
está pasando en otras partes, Sí. Y en Colombia también creo que hay un peligro de esa naturaleza. Tildando a las agrupaciones políticas de organizaciones criminales. Así ¿no es. verdad? Con un jefe, un capo de la organización, mandos medios, ¿no? Que intervienen en lavado de activos, en peculado, en cohecho, Cosa que en delitos, sí, ¿no? cosa que es un absurdo. ¿Por qué Ajá. es un absurdo? Porque nadie arma un partido político para lavar activos en el sentido estricto. ¿Qué cosa es lavar activos? A ver si nos entendemos Sí. bien. Es la plata negra que viene del crimen, del narcotráfico, de la trata de blancas, del terrorismo, de cualquier cosa. Maquillarla, ¿no? ¿Ya? ¿No? Transformarla, blanquearla. ¿Y cómo se blanquea la plata negra? Comprando activos, inmuebles, joyas, Predios. predios. Sí. ¿Te das cuenta? Y la idea es hacerlo funcionar incluso para que después le reditúen. Porque claro, porque la plata negra, cuando entra al mercado transaccional de frente, puede ser detectada, pero cuando ya se blanquea no pasa nada. Sí. Pero los partidos políticos, ¿qué? La plata que se utiliza en la propaganda es casi un hueco negro, se va al hoyo, y realmente para comprar candidaturas, eso lo pueden hacer de otra manera, sin que exista lavado de activos por un lado, Claro. y por otro lado lo pueden hacer, pueden comprar también ya al funcionario público, al gobernante, al presidente, a la primera dama como la señora Nadine, O a la OMPE. sin necesidad de dar plata para campaña. ¿Te das cuenta? A la Eso- OMPE también, ¿no? Claro. Es decir, todo se compra, todo se vende en este país. Eso es, pero mucho cuidado con las caracterizaciones del tipo penal, porque lo contrario, hacemos entonces, o sea, mañana uno tiene un accidente de tránsito Sí. y lo acusan de asesinato, con alevosía y ventaja. Eso es inaceptable. ¿Para qué? Para ponerte las penas máximas y para sacarte de carrera. Para eliminarte de una posible candidatura presidencial o congresal. Sí. Además, como todos recordamos, el financiamiento de campañas siempre ha sido privado en el Perú, Sí. y incluso el no declarar debidamente no pasaba, es una falta administrativa, Ujú. nunca un delito de naturaleza penal. Pero Sí, claro. eso está pasando. Ahora, yo creo que esta ola expansiva negativa va a Colombia, Sí. y también con sus graves consecuencias. Pero lo que yo sí quiero notar es una cosa, a ver si quería comentar contigo A ver, esto. a ver. En Colombia, Sí. los seguidores de Uribe Sí. han ganado la calle y están haciendo una enorme campaña en la opinión pública contra esto que ellos consideran una maniobra. Sí, claro. Y entonces Es que cuando yo veo eso, pienso en el Perú y veo que no hubo una campaña similar por parte de sus seguidores para el caso de Alan García, que Sí. acabó con la muerte de él mismo. Es que el uribismo es muy fuerte en Colombia. No, pero me refiero Es a que una aquí en el Perú no se supo, institución, no se con supo Alan. defender la institución de un expresidente Claro. que había tenido muchos problemas, pero que sin dudar alguna, y Sí. eso lo dicen todos, Sí. tuvo un gobierno, Un segundo gobierno. muy importante, y todos los otros ya habían quedado Pero- explicados al resto. Pero recuerda que el APRA quedó muy diezmada después de su gobierno, ¿no? El Sí. partido aprista, no solamente desprestigiado por los actos de corrupción, ¿no? De funcionarios públicos, Odebrecht, es decir, como institución perdió afecto de la ciudadanía, Ángel. Sí, pero a mí yo cuando veía las manifestaciones en Colombia, Es muy decía, claro. ¿por qué no hemos hecho lo propio acá, Sí. los demócratas, cuando se perseguía, yo creo, injustamente a Alan García, que acabó con Claro. los sucesos trágicos que todos conocemos? Tal- En fin, creo que estas lecciones son de Sí, claro. lecciones del mundo para nosotros. Estas experiencias y demuestran valiosas, pues, la ¿no? interconexión que hay entre uno y otro. Sí. Y creo yo que debemos aprender. Vamos a ver qué sucede. Es una A ver batalla qué pasa. democrática Sí. muy importante. A ver si un presidente que fue exitoso, que combatió a las FARC, al terrorismo, y sobre todo le dio cara al chavismo. Sí, claro. Se enfrentó cuando directamente. otros países Así se es. subyugaban, Sí. y cuando el ALBA tenía el control de muchos gobiernos en América Latina, Sí. Colombia, con Uribe casi en solitario, Sí. enfrentó a la tiraría, Es verdad. a la Es tiranía una gran venezolana. verdad. Y con el petróleo venezolano, con el dinero del No, petróleo pero venezolano. enfrentó a la tiranía comprando chavista, países, sí. y creo que eso merece un Es reconocimiento. verdad. Eso no puede ser sencillamente borrado. No. Si es que mañana se demostrara que cometió alguna irregularidad Sí. en un proceso penal y que donde hubo testigos, no Sí, muy claro. claro. Pero No en fin, está ese muy es otro claro tema. eso, no está muy Ese es claro. otro tema,
Pero yo sí quiero recordar la estatura del presidente Uribe, Álvaro Uribe, que supo enfrentar una coyuntura sumamente difícil, y creo yo que se convirtió en un epígono, sí, un luchador, un combatiente de la democracia, y por eso, más allá de lo que pueda pasar y la suerte de lo que ocurra y las venganzas que siempre existen, sí, yo creo que debemos darle nuestro reconocimiento, claro que sí, como uno de los prohombres que lucha por un ideal, por la democracia, y hace que su país ocupe un sitial importante en ello, ¿no? Álvaro Uribe es un líder latinoamericano, ha sido muy valiente, enfrentó a las FARC, se enfrentó al chavismo, Claro. al izquierdismo, este socialismo bolivariano del siglo XXI que al último prácticamente ha quedado reducido a la nada. Y la verdad, como tú bien dices, es uno de los hombres en América Latina más valientes que ha habido y ha transformado Colombia. Mucho cuidado, reducido, sí, ha perdido. Venezuela es un fracaso absoluto, su debate está frente al abismo, ha perdido Evo Morales, pero ahí está, latente. Yo creo que los demócratas, Sí. los republicanos, Sí. tenemos la obligación de no bajar la guardia. Y no porque hoy día estén replegándose, no porque Sí, hoy claro. día se hayan Sí, claro. reagrupado No. y hayan perdido posiciones, Así es. no dejan de ser una amenaza. Aquí en el Perú lo son. Cierto. Son aquellos que han usado los instrumentos de una constitución esa mal formada, Sí. para ir transformando el régimen, Cierto. y ir a un presidencialismo autocrático, Así es. autoritario. Utilizando la democracia, ¿no? Así es. Utilizan la democracia como herramienta, después llegan y se quedan permanentemente. Claro, porque el señor Chávez siempre usó el mecanismo electoral y los plebiscitos, así es. los referéndum, como herramienta para acumular poder. Absolutamente Siempre cierto. mantuvo la fachada democrática, por eso que confundió a muchos. En Europa tenía adeptos Sí. que hasta ahora quieren cuestionar de que eso sea una dictadura. Sí, claro. Porque se quedan en la epitelio. Y porque aquí se quedan también, en las ¿no? El formas. Frente Amplio, Verónica Bueno, acá son sus Mendoza, seguidores, sin de duda decir, alguna, sí. pero veremos pues qué sucede con Álvaro Uribe. Nosotros le deseamos siempre los mejores éxitos al partido uribista. La verdad ha sido importantísimo en la transformación de Colombia. Ángel, Tenemos que despedirnos. tenemos que despedirnos. El tiro de gracia a estos comunistoides que pretenden llegar a todos los estados de América Latina. Nosotros pues acá estamos defendiendo contigo a través de esta tribuna independiente, ¿no? La verdad es a donde Sí. queremos siempre llegar. O en todo caso queremos debatir y que no usen mecanismos vedados como es cortar la señal. Nos quieren hackear. Hackers y otras Es maniobras decir, que son realmente, que revelan que no hay argumentos, Así es. sino solamente prepotencia. Y para un programa, Ángel, que recién empieza hoy en nuestro debut, ¿no? Esperemos pues que a la teleaudiencia les haya gustado este análisis, Hemos ¿no? tenido un bautizo de fuego, está bien. Y por otro lado, quisiéramos invitarlos a todos ustedes Sí. a volver a sintonizarnos el próximo lunes a las 7 de la noche, noche. por la misma señal, a seguir conversando de temas que son de interés de todo el país. Así Muchas es. gracias y buenas noches. Amigos, gracias por todo. Esto ha sido Conversando con el Perú. Muchas gracias, fuerte abrazo, nos estamos viendo.